día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Padre Munilla, don Eduardo desde Cádiz. Adelante, Eduardo. Y buenos días, yo quería preguntar, usted entiende mejor que yo de estas cosas, pero bueno, yo le digo lo que siente mi corazón. Ayer habló usted también de la paz del amor, cosa que yo no pude escuchar, pero me lo dijeron una persona conocida. Yo quería decirle o preguntarle, ¿podría ser que ese origen de la creación fuera una explosión de amor del corazón unitrino de Dios, aun después, por supuesto, de la desobediencia o rebeldía de Lucifer, que se convierte en odio, y Dios contesta con el amor y la creación, en la santa libertad de donde Él procede, o sea, de donde emana esa gran libertad que es Dios, unitrino, que no hay nada ni nadie, ni científico ni nada que pueda impedirlo. De ahí, por ejemplo, el dicho que de vuestros corazones sale también el bien o el mal. Y Jesús es el alfa y el omega. Buenos días, padre. De acuerdo, muchas gracias. Pues sí, yo le diría lo siguiente, le dice, bueno, podría ser que el mundo haya nacido de una explosión del amor de Dios. No es que pudiese ser, es que lo afirma claramente nuestra fe católica y la revelación que se nos ha dado en Jesucristo. Ahora, no entendamos que cuando hablamos de explosión del amor estamos mezclando eso con la teoría del Big Bang de una explosión primera. ¿Me explico? Porque entonces estaríamos un poquito como confundiendo plano teológico o plano físico. Ahora, pues sí que es muy hermosa la expresión explosión del amor de Dios, entendiendo que verdaderamente la creación tiene su explicación en la sobreabundancia del amor de Dios, que se aman entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en ese amor, aunque es verdad que no necesitaban, no era fruto de ninguna ley imperiosa el que habernos creado, pero de la sobreabundancia del amor nace el mundo es creado. Por eso de la explosión del amor de Dios nace la creación. Y como bien ha dicho, es un acto de la libertad de Dios, que la libertad de Dios está totalmente conducida por el amor. Tenemos también una sanación del concepto de la libertad, cuando nosotros a veces lo entendemos como hacer lo que yo quiera, ¿no? La libertad es pues la conducción de nuestras acciones movidas por el amor. De acuerdo, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Adelante. Mire, quería hacer un comentario sobre las vías de la demostración de la existencia de Dios. Adelante. Vamos a ver. Santo Tomás de Aquino explícitamente en la Suma contra Gentiles afirma que la existencia de Dios no es evidente para la mente humana. En eso, precisamente por eso, necesita de las vías de demostración. Y también en ese punto se opone o se distancia de la opinión de padres griegos como San Juan Damasceno, que afirma explícitamente lo contrario, y otros padres de la Iglesia Oriental. Es decir, que Santo Tomás adopta en ese punto una actitud, podríamos decir, moderna, ¿no? Y a partir de ahí, con la ayuda de esos comentarios aristotélicos, trata de aprovechar para hacer las vías, ¿no? Pero en eso se distancia claramente de los padres orientales. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, Santo Tomás distingue dos cosas. Una cosa es la evidencia y otra cosa es la certeza. La evidencia, a la evidencia se llega pues por las ciencias experimentales. Por ejemplo, yo puedo tener evidencia, tengo evidencia de la circulación de la sangre, pues porque hay toda una serie de pues estudios sobre ella, etcétera. Pues aunque yo no la haya visto, porque no me he metido dentro de las venas para ver cómo corre la sangre, pero tengo evidencia, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía, no se pueden buscar evidencias, porque como la propia palabra lo dice, para eso hay que verlo, o sea, hay que tener una fórmula, una forma experimental, ¿no? Para poderlo captar. Pero sí tenemos, fijaros bien,
sí tenemos capacidad de certezas. Racionalmente concluimos que la existencia de certezas, con lo cual hay Santo Tomás distingue dos tipos de ciencias, ¿no? Las ciencias experimentales, que tienen una forma de conocer la verdad, que son las evidencias, y las ciencias racionales, las ciencias que nosotros llamamos hoy en día especialmente del humanismo, que llegan a conocer la verdad a través de las certezas. Son dos grados, dos formas de conocimiento de la verdad: las evidencias o las certezas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Javier, buenos días. Adelante. Mire, es que quería saber si cuando hablamos del alma y el espíritu, si es la misma cosa. Yo, cuando he leído aquí en las cartas de San Pablo a los tesalonicenses, la despedida le dice que el Dios de la paz os ayude a vivir como os corresponde, auténticos creyentes. Que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se conserve irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenía esas dudas. Sí, sí. Vamos a ver, sí. Nosotros cuando el catecismo de la Iglesia Católica pues expone la doctrina, el concepto de alma y el concepto de espíritu pues son sinónimos. Es verdad que uno podría buscar en algún texto bíblico, como el que ha leído el oyente, en algún texto de Pablo, en el que se habla en la misma frase de alma y espíritu, como si la palabra espíritu añadiese. Bien, no es que se añada algo ontológicamente, ¿no? Como si el espíritu ontológicamente es algo distinto del alma. Pero sí solemos, creo que en nuestro lenguaje, aunque el espíritu humano no es algo distinto ontológicamente de lo que es el alma, sí que se habla de espíritu en el sentido siguiente, a ver si soy capaz de explicarlo, en el sentido de las acciones espirituales que se derivan del alma, ¿no? El espíritu, por lo tanto, es la vida del hombre espiritual, ¿no? Mis acciones espirituales que obviamente requieren de la existencia del alma. En resumen, desde el punto de vista del ser ontológico, alma y espíritu es lo mismo, pero se suele utilizar la palabra espíritu cuando especialmente hablamos ya de el alma puesta en acción. El alma, porque como podéis imaginar, no existe el concepto cuerpo y alma, no son dos conceptos estancos con un muro de separación, sino que en nuestra vida física, en nuestra vida biológica, nuestra vida humana, está espiritualizada. Está espiritualizada. Entonces, en ese sentido, se utiliza el concepto espíritu, que es como una prolongación, una invasión del alma en toda nuestra vida humana. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor José Ignacio. Escuchamos, buenos días. Bien. ¿Con quién hablamos? Pues con Ángel Salvador. Muy bien. Tengo el honor de ser doctor en ciencias físicas y meteorólogo. Hombre, encantado. Toda su explicación sobre la existencia de Dios me parece maravillosa. Y yo, como meteorólogo, ya jubilado, pero veo que es tan fuerte la existencia del Sol, la existencia de las nubes, el movimiento de las nubes a un lado y hacia otro. Unas veces llueven, otras veces no. La Tierra girando y, sin embargo, para nosotros estando quieta. Todo esto es una grandeza tan grandísima que no ha podido ser creada sola. Esto ha tenido que ser un superior infinito en el tiempo, es decir, Dios, porque la grandeza de la existencia de la naturaleza, de la física, de la meteorología, es tan grande que solo es Dios el creador. A mí me avergüenza que un físico de Inglaterra me parece que niegue la existencia de Dios, cuando la física es lo más grande para demostrar como dato experimental que Dios existe. Pues muchísimas gracias por su testimonio, que nos honra también tener oyentes como el que nos escucha. A veces a mí me da un poco de vergüenza explicar ciertas cosas, sabiendo que igual te está escuchando, pues como en este caso, pues un científico que dices tú, madre mía, seguro que tenía que haber yo precisado más los términos y las cosas, ¿no? Y uno tiene un poco la impresión de que
pues de que es un poco atrevido, ¿no? Cuando a veces tiene que explicar cosas sin ser especialista, pues en nada, ¿no? En concreto. Bueno, pues, pero bendito sea Dios, ¿no? Que vemos también cómo los propios científicos tienen plena conciencia, ¿no? De esto que predica la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Padre, yo, al contrario, soy una mujer absolutamente ignorante y ignorante hasta de la religión. Estoy aprendiendo catecismo con usted y me he visto, yo por mis circunstancias estoy obligada a la castidad y me he visto envuelta en un pecado un pecado contra el sexto, y no tenía fuerzas para luchar contra eso, y me puse en manos de Dios ya en la última instancia, porque ya no sabía qué hacer y estaba sumamente caída, y en medio de mi comunidad pedí a la intervención del Señor para que me ayudase. Y ayer caí enferma, tuve que ir al hospital, y mientras iba en el hospital con una hemorragia muy grande, y mientras iba en el coche daba gracias a Dios por haber levantado esa barrera entre mi pecado y yo, porque yo sola no podía. Y es más prueba indefectible de que Dios está ahí, de que ha creado al ser humano y que tiene plena potestad sobre nuestra naturaleza, que en cuanto le pides a él su ayuda, él interviene, a lo mejor no de la manera ortodoxa que uno espera, pero interviene de forma que nos salva del pecado. Yo, en mi ignorancia, creo que eso es una prueba infinita de que, aparte del mundo, aparte de lo que es la creación del mundo, la creación del ser humano y su cuidado, ¿no? Yo le quería preguntar si eso se puede tomar así, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por su testimonio. Hablaremos también de esto, de lo que podría llamarse pruebas existenciales, ¿no? Porque estamos estos días hablando de pruebas más bien de orden filosófico. Pero obviamente también existen pruebas existenciales. Por ejemplo, el oyente dice, yo me he visto con una esclavitud en materia de pureza, en materia de sexualidad, que me he visto incapaz de poder dar la vuelta. Pues que a veces también, o sea, nuestros pecados están ligados a esclavitudes que nos parece que somos incapaces de darles la vuelta, ¿no? Porque se han convertido en hábitos adquiridos y no le damos la vuelta, ¿no? Y nuestra voluntad es esclava de los instintos, ¿no? Entonces, de repente, hay un momento en nuestra vida en que Dios nos da una gracia capaz de decir, bueno, pues ahora por su gracia soy capaz de vivir con facilidad en lo que antes me veía un esclavo, ¿eh? Y no es porque yo haya luchado, sino porque es que veo que es una gracia liberadora, ¿no? Entonces, eso obviamente es una prueba existencial, ¿eh? De la gracia de Dios, de su existencia, ¿eh? No será una prueba filosófica, pero es una prueba existencial que mueve mucho el corazón porque uno la ha experimentado interiormente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.